a este salmo, un salmo muy, muy lindo que está en la palabra del Señor. La palabra dice así: si Jehová no edificara la casa, aquí la casa en el hebreo es bayit, significa también familia, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, no protege, no cuida la ciudad, dice que en vano vela la guardia. Y aquí solamente en este versículo podemos notar esa importancia que Dios tiene para proteger, para edificar la familia, nuestro hogar. Y este versículo, mi hermano, como otros, se los recomiendo para que lo puedan colocar en un cuadro, lo pueda poner en la entrada principal de su casa, con el fin de que siempre nos recuerde que sin Dios, nuestro hogar, nuestra familia, no puede permanecer. Es imposible. Pero sigamos leyendo. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ayúdame para hacer una oración. Señor, pedimos que tú nos hables el día de hoy con tu palabra, Dios. Necesitamos de tu palabra, Dios, todos los días, así como necesitamos el pan físico para poder vivir. También necesitamos el pan espiritual para poder vivir espiritualmente, Señor. Separados de ti nada somos, no podemos, Señor. Tenemos una gran necesidad de ti, Señor, y aquí estamos. Por favor, toca nuestros corazones con tu palabra, Señor, para que no salgamos igual. Cámbianos con el poder de tu palabra, Dios. En esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios edifica a nuestra familia. Mis hermanos, todos sabemos que si el Señor no edifica y protege nuestra familia, de nada sirve todo lo que hagamos. Porque el lugar más seguro donde puede estar nuestra familia es en las manos del Señor. Porque Él es como una fortaleza que es imposible de penetrar. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Es impenetrable esa torre fuerte. Hay una frase latina que dice así: nisi dominus frusta. Esta frase viene de las primeras palabras de este salmo y significa sin el Señor, frustración. Muchas familias están frustradas y tienen serios problemas porque no acuden a Dios. Otras familias se han olvidado de Él. Entonces tenemos un consejo muy hermoso de parte de Dios el día de hoy, que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante que dentro de esa fórmula encontremos en primer lugar a Dios, en esa fórmula. No hay que sacar de la fórmula a nuestro Señor. Él debe de ser el primer lugar en esa fórmula que elaboramos, por ejemplo, hablando de las matemáticas, ¿verdad? Debemos de incluirlo siempre. Ahora, este precioso salmo nos habla de lo importante que es la familia para el Señor, que inicia con un matrimonio y después se agregan los hijos. Dios edifica y protege la familia mejor que nadie, porque la familia y los hijos fueron una idea maravillosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Génesis 2:7, por ejemplo, dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Mire, es muy interesante que después de que Dios vio que todo lo que hizo era bueno, en este versículo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, si Dios reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿por qué en ocasiones pensamos, nosotros los hombres, que sí podemos hacer las cosas sin la ayuda de nuestra esposa? La verdad es que la necesitamos, es nuestra ayuda idónea. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Recuerdo en un video que un cristiano leyó mal este versículo y dijo, por tonto. No dice por tonto, dice por tanto. Y órale, le dio el sopapo a su esposa. Así no se lee. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, sabemos que todas las familias comienzan con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Tengo que aclararlo el día de hoy, entre un hombre y una mujer. Después llegan los hijos y forman parte también de la familia. Y aquí vemos el primer matrimonio. Adán se unió a su mujer. Y el matrimonio es un regalo precioso también de nuestro Señor. El matrimonio nació en la mente de Dios. Fue una idea maravillosa de nuestro Dios, que es maravilloso. El matrimonio no se originó en ninguna cultura antigua. Fue instituido por Dios y cuenta con dos aspectos básicos. Número uno, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se promete a su esposa, se debe a su esposa y la esposa se debe a su esposo. Amén. Y el segundo aspecto básico es que el hombre y la mujer se unen, escuche bien esto, para siempre, forever and ever. ¿Sí? Lo digo ahora en hebreo o en griego. Para siempre, mi hermano. Nació en la mente de Dios. Por eso es que la Escritura dice que Dios odia el divorcio. Ya he explicado algunos puntos muy importantes de esto, pero eso es lo que dice la palabra. Es para siempre. Venía escuchando una canción que me hacía meditar en esto precisamente. Y decía, jamás voy a dejarla. Jamás. Nunca, ya estoy en este lugar, jamás me voy a mover de este lugar. Ahí es donde estamos unidos para siempre. Así que todas las familias nacen con un matrimonio entre un hombre y una mujer y después los hijos cuando llegan forman parte de la familia. Basado en esto podemos deducir que las familias fuertes y sólidas nacen de un matrimonio fuerte y sólido. Y el día de hoy en el mundo vemos muchos problemas en la sociedad, violencia, adicciones de todo tipo, los jóvenes enfrentando depresión, problemas de inmoralidad sexual, etc. Y Satanás, como león rugiente, él no pierde el tiempo. Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabe que si destruye los matrimonios, destruye también las familias y por consiguiente a las personas que forman parte de esa familia. Todos los problemas que enfrentamos en la vida están bien representados por los vientos y los ríos que pegan muy fuerte a cada una de nuestras familias. Por ejemplo, Mateo 7:24, palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro de Maestros, Él dijo cualquiera, es decir, incluye a todos. Pues que me oye estas palabras y las hace, que las oye y las practica y las vive. ¿Cuáles palabras? Usted puede consultarlas, lea Mateo 1 hasta el capítulo 7. Ahí se refiere a todas las palabras, ya no en Mateo, aunque realmente él empieza en Mateo 5 con las bienaventuranzas. Pero podemos tomar desde el capítulo 1 hasta el versículo 7, porque es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero específicamente en Mateo 5, el Señor da una cátedra de enseñanzas maravillosas en donde se nos habla de que seamos luz, habla acerca de la ley, precisamente habla del divorcio, de la ira, del adulterio, del amor hacia los enemigos, sobre el dar a Dios, de entregarnos a Dios, sobre la oración, el ayuno,
sobre los tesoros realmente verdaderos en el cielo, sobre el cuidado que debemos de tener sobre las riquezas de este mundo, la ansiedad, la puerta estrecha, y cierra con una gran enseñanza acerca de los falsos profetas. Todas las exhortaciones que el Señor nos da sobre estos temas están vinculadas a la frase: a cualquiera que oye estas palabras y las hace. Y aquí también encontramos un principio bíblico: no solo basta con oír, es necesario poner en práctica lo que estamos escuchando, en este caso la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, fronimos, un hombre sabio en lo práctico, sensato, que edificó su casa, oikia, familia, que edificó su familia sobre la roca, sobre estas palabras que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Y esta palabra en el original, golpearon, habla de golpes muy violentos contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, porque estaba colocada sobre un cimiento muy sólido, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre lento. En el original también significa ignorante, cabeza dura. Suena fuerte todo esto, ¿no? Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y cómo fue su ruina? Fue grande su ruina. Familias en grandes ruinas, hijos en grandes ruinas, porque hemos construido sobre arena. Al no tomar en cuenta a Dios, lo que hacemos es construir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a veces pensamos que somos más sabios que Dios para construir y para edificar. No, hermano. Entonces, cuando terminamos de construir nuestra casa, nos percatamos de que el edificio nos quedó chueco, mal pintado y sin luz. Nisi dominos frustra. Sin el Señor, frustración. Esposas frustradas, hijos con problemas, etcétera y etcétera. Hermanos, ¿sabían que la fortaleza y el poder de los países que son potencias mundiales no radica en su poderoso ejército? Radica en familias fuertes, sólidas y unidas. De hecho, la fuerza del pueblo hebreo en el pasado y todo lo que permanece de él el día de hoy es ampliamente el resultado del profundo sentido con el que ellos valoran sus familias. Es impresionante ver a niños de 12 años que ya los tratan como adultos allá, que ya conocen muchos libros de memoria de la Torá. Es increíble eso. A ellos, cuando les regalan juguetes en estos tiempos, no les dan una bicicleta, no les dan un celular. ¿Saben lo que les da? Le dan esos accesorios que colocaban en el tabernáculo para que ellos jueguen. Es hermoso todo eso. Sin embargo, algunos de estos países que han sido potencias mundiales, por dejar afuera al Señor de sus vidas, caen en grande ruina. Dejan al Señor fuera de sus vidas, como lo hizo la iglesia la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ahí está el Señor llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo utilizan para evangelizar, pero el contexto habla de que la iglesia sacó al Señor de sus vidas. Y él estaba tocando y tocando: déjame entrar, quiero estar cerca de ti. Y no lo dejaban entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación con el Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano, shad, calamidad, mentira, destrucción, trabajan los que le edifican.
Mis queridos hermanos, Cristo y su palabra deben de ser el fundamento de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos también. Porque todo lo que hagamos sin Él será vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es, mis queridos hermanos, todo lo que hagamos o edifiquemos sin Dios y sin su palabra terminará en frustración, terminará en ruinas. Su familia terminará en ruinas, sus hijos también. Y no importa que tratemos de darle lo mejor como padres, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos? Porque muchos edifican su familia con cosas materiales. Piensan que las cosas materiales son más importantes que las espirituales. Se la pasan trabajando, no están en la casa. Pero todo esto es vano también. Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otra versión se lee: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Solo aquellos hombres que confían en Dios pueden dormir en paz, porque saben que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Saben perfectamente que si Dios y su palabra no son el fundamento de su familia, en vano es construir y trabajar, porque tarde que temprano esa casa caerá. Como veíamos al principio, las familias están constituidas por los padres y los hijos. Debemos reconocer que los hijos son una profunda bendición de Dios, pero también implican una enorme responsabilidad que tenemos delante de Él. Un hijo es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Así que 10 hijos son 10 bendiciones, pero a su vez representan 10 grandes responsabilidades. Un hijo es una sonrisa que alegra el alma, pero también representa un par de zapatos. 10 hijos son 10 sonrisas que alegran el alma, pero también 10 pares de zapatos. ¿Y cuánto vale un par de zapatos? ¿De cuál marca le pide su hijo? ¿Una Nike? ¿Reebok? Ya valen 3,000 pesos esas marcas. Entonces, piénsele bien. 10 por 3,000, ¿cuánto le da? Ay, nada más en zapatos, nada más. Es una responsabilidad. Y es bastante triste ver yo creo que todos hemos visto a niños de 3 años en los semáforos tratando de ganarse unas monedas. Si entendiéramos todo esto, este mundo sería diferente. Son herencia de Jehová, herencia de Dios. Son un regalo de altísimo valor, son de gran estima. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son como flechas y es nuestra responsabilidad lanzarlas, pero lanzarlas bien. La pregunta es: ¿a dónde los estamos lanzando? Ahora entendemos por qué es de vital importancia que Jehová edifique nuestra familia y que ellos vean el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, vidas transformadas que glorifiquen a Dios. Mire, yo recuerdo en una ocasión que un maestro, en una capacitación que recibí, me comentó que un hombre de Estados Unidos, un amigo de él, lo invitó a su casa para presentarle a su familia. Y este hombre americano comenzó por presentarle a su esposa. Mira, aquí está mi esposa. Después le presentó a su hijo. Y al final le dijo lo siguiente: te quiero presentar a mi gran tesoro. Y le presentó a su gran tesoro, a su hijita con síndrome de Down. El Talmud judío
Es un libro que trata sobre las leyes, tradiciones y costumbres judías. También narra la conocida historia de Bruria. Bruria y su esposo, Rabí, tenían 2 hijos, los cuales murieron un viernes antes del Shabbat. Bruria no decidió decirle a su esposo acerca de la muerte de sus 2 hijos, sino después de celebrar el Shabbat, ya que de acuerdo a la ley judía no se permite tener un funeral ni expresar luto en el Shabbat. Ellos paran todo en ese día que consideran sagrado. Ella guardó esto en su corazón y dejó que su esposo se gozara en la celebración del Shabbat. Cuando la celebración terminó, ella le preguntó lo siguiente a su esposo: ¿cuál debe de ser la apropiada actitud de una persona a quien le han prestado 2 joyas muy valiosas y el propietario de las joyas ha pedido que se las regrese? El esposo respondió: esa persona debe regresarlas al propietario. Entonces Bruria tomó fuertemente de la mano a su esposo y lo llevó al cuarto donde yacían sus hijos muertos y le dijo: Dios nos ha pedido que le regresemos las 2 joyas que nos prestó. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Son saetas, son flechas en las manos del valiente. Están en las manos del valiente, lo que significa que primero deben de ser formados, porque una saeta se prepara para ser lanzada. Y cuando ya está lista en el arco, se apunta, se dirige. Esto habla de dirección. Deben de ser guiados. Se les debe dar dirección en todos los aspectos de la vida, pero aún más importante, en lo espiritual, Porque déjeme decirle algo aquí. Ellos o ellas tienen el potencial, escuche, de hacer mucho bien o de hacer mucho mal. ¿Quién iba a pensar que un bebé de 1 año, güerito y muy hermoso, se iba a levantar un día y asesinar a más de 2 millones de judíos? Hitler. Estamos de acuerdo de que esa saetita no fue preparada bien, no fue formada bien en los caminos de Dios y fue lanzada muy mal, muy mal. Muchos lanzan tan malas flechas que en ocasiones las lanzan a su propio corazón, hasta los ponen en contra de ellos mismos. Otros con su mal ejemplo los lanzan al mundo, pero otros los han lanzado muy bien, han lanzado muy bien las flechas, como lo hizo Ana. Ana y su esposo, Elcana, lanzaron muy bien a Samuel, un profeta, un juez que amó a Dios. Un niño que servía a Dios, que ministraba a Jehová. El joven Samuel ministraba a Jehová. Cada niño que usted ve a su alrededor es un regalo de Dios. Una sonrisa de un niño alegra nuestra alma y nos invita a creer que todavía se puede vivir en un mundo sin pensamientos de maldad y mirarnos con inocencia. Es muy lamentable cómo viven y sufren muchos niños en todo el mundo. El Señor Jesús ama profundamente a los niños. Él no los menosprecia. Son muy valiosos para Él. Por eso dijo: permitan que vengan a mí. ¿Ustedes no quieren, padres? Dejen a sus hijos que se acerquen a mí. No se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Mi hermano, los hijos son de gran estima ante el Señor. Y el Salmo dice que son como flechas en manos del valiente. El arquero, antes de disparar al blanco, repito, prepara la flecha y después apunta para darle dirección. Los hijos son un préstamo de Dios porque todo es de Él. ¿Sabía que todo es de Él? De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan, todo es de Él. Nada es nuestro. Es que ya se van mis hijos. No son tus hijos. Son de Dios. Son un préstamo. Dios te los ha entregado para que administres su vida,
para que los cuides, para que los cuidemos, para que los protejamos también, para que los guiemos bien. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No permita, mi hermano, que otros los preparen y los dirijan, porque les van a hacer mucho daño. Muchos niños han sido reclutados como sicarios, los están preparando y dirigen sus pasitos para ser hombres sanguinarios. Si usted se queda en una posición neutral, es lo mismo que guiarlos al mal. Tiene que frenar también, si ve un mal comportamiento, como lo que debió de hacer el contraste, ¿verdad? El sacerdote Elí, con sus 2 hijos, que eran impíos, y dice la Escritura, que no conocían a Jehová, y eran sacerdotes, y eran hijos también de un sacerdote. Ah, caray, ¿cómo que no conocían a Jehová? ¿Qué pasó entonces? Bueno, vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Alguna ocasión se ha preguntado por qué hay demasiados niñitos pidiendo dinero en las calles, niños robando, niñitas muy descuidadas? ¿Por qué esas flechitas han sido lanzadas muy mal? La historia de Samuel es el claro ejemplo de cómo se debe preparar y guiar un hijo. Y la historia de los hijos de Elí es el ejemplo de cómo no se debe de preparar y guiar a los hijos. El pequeño Samuel fue dedicado a Dios. Su madre, después de que el Señor respondió su oración, dijo lo siguiente: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, a Dios. ¿Cuántos? Todos los días de mi vida. ¿Será de quién? Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Una mujer que no podía tener hijos. Y no tener hijos era una gran afrenta en aquel tiempo. Estéril, sin dar fruto, seca. Pero el Señor contestó su oración. Ahí cuando ella lloraba amargamente, abundantemente, dice la palabra, movía sus labios: Señor, estoy muy mal, necesito de ti, ayúdame, quiero tener un hijo. Y mi promesa es dedicártelo a ti, te lo voy a entregar a ti. Y ahí estaba este sacerdote que miraba sus labios y le dijo: estás ebria, estás borracha. Pero lo que más me impresiona es cómo se dirige esta mujer a ese sacerdote, aunque le dice: estás borracha. No, mi Señor, no, Señor mío. ¿Con qué respeto? Aunque sabemos que Elí fue un mal padre, ¿no? Y ahí estaba esa mujer orando por Samuel. Lo dedicó todos los días de su vida. Este versículo me trae a memoria lo que dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, deseo que mis hijos vivan para ti todos los días de su vida. Mi hermana, mi hermano, la oración es fundamental para preparar y dirigir a las saetas. Es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación, ante ese deseo que está en nuestro corazón por nuestra familia, obviamente un deseo bueno, siempre es pedirle al Señor en oración que los tome en sus manos para siempre. Ahora bien, la dedicación de Ana no se quedó en palabras. Las Escrituras dicen que lo dejaron en la casa del Señor, porque cada año ellos iban al templo y ofrecían sacrificios a Jehová. También iba su esposo con Ana. Y ahí lo dejaron en la casa del Señor, y cada año también lo visitaban después de que lo dejaron. Y su madre le hacía una túnica pequeña. Iba a supervisar a su hijo. A ver, Samuel, ven, ¿qué has aprendido de la palabra? ¿Cuántos libros te sabes, Samuel? A ver, vamos a ver cómo vas. ¿Qué te están enseñando aquí? Iba a supervisar a su hijo. Lo amaba también.
y le llevaba una túnica pequeña, dice la palabra. Los versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11 y 12, marcan un notable contraste entre las saetas que toman tiempo para prepararse y arrojarlas bien y las que se arrojan muy mal. ¿Quiere leerlo conmigo? Hay una transición muy notable. Vamos a leer este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Y Elcana, papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá. Vean, el niño, y hay una transición muy interesante también en la vida de Samuel, porque más adelante dice, y el joven Samuel, aquí es un niño, ministraba, servía a Jehová. Vea qué interesante, un niño, un adolescente puede servir a Dios. ¿Cuántas historias hay de misioneros que entregan su vida a los 14 años? Toda su vida sirviendo a Dios. Qué maravilloso. Desde niños tener esa dicha, ¿no?, de servir al Señor. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vea la transición, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por un lado, vemos al pequeño Samuel que servía a Dios. El servicio de Samuelito fue tan extraordinario y excepcional que recibió un efod de lino, una prenda especial que usaban los sacerdotes para ministrar a Dios. Ellos se preparaban todo un año para entrar a la presencia de Dios. En su vestuario, que era hermoso, maravilloso, lo que mostraba este traje, esta vestimenta, lo que anunciaba era la gloria precisamente de Jehová en ellos. Mi Dios es glorioso. Pero por otro lado, vemos a Ofni y Finés, los hijos de Elí, que eran hombres malos y que no conocían a Dios. Aunque usted no me crea, dos hijos de un sacerdote, ya ejerciendo el sacerdocio, no conocían a Dios y eran hombres impíos. Literalmente en el hebreo se les llama hijos de Belial. Belial era un dios pagano y la frase hijos de Belial hace referencia a hombres malvados y despreciables. Ahora, veamos por qué eran hombres malvados. Ahí en este mismo capítulo, le voy a leer los versículos en otra versión. Primer libro de Samuel 2:12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, escucha fuerte, ¿no?, que no le tenían respeto al Señor. Versículo 13. Ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado ¿a quién? A los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Muchos de los sacrificios que se llevaban al tabernáculo, se daba una porción a Dios, una porción al sacerdote y una porción se la quedaba el que traía la ofrenda. Los israelitas traían sus sacrificios al tabernáculo y los hijos de Elí, en lugar de ofrecerlos a Dios como debían hacerlo, se los guardaban para sí. Se guardaban la mejor parte del animal, del sacrificio para ellos mismos y no la ofrecían al Señor. Lo primero y lo mejor debía ser para el Señor. Y estos jóvenes tomaban a la fuerza lo que le correspondía al Señor.
Vea el pecado grande de estos jóvenes. Y mientras el pequeño Samuel crecía delante de Jehová y delante de los hombres, es decir, Dios y los hombres lo tenían en un buen concepto, los hijos de Elí crecían, pero en hacer lo malo. Sígame ahora aquí en el capítulo 2, en este libro, versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes y no hacía nada. No hacía nada. No los frenaba como si no existiera, que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Ahora, si podemos enlazar algunas cosas, es muy probable que el padre miraba cómo entraban las jóvenes hasta borrachas. Por eso confundió a Ana con una ebria. Él ya no podía ver nada. Quedó prácticamente ciego. La Escritura dice que no había visión en los tiempos de Samuel, es decir, no había palabra. Y el Señor tuvo que levantar a Samuel como profeta, y él es el último de los jueces. Pero leamos, Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Oye, estoy escuchando que se meten a la discoteca, que andan con una, con otra, ¿verdad? Y andan haciendo todo tipo de cosas que desagradan a Dios. Ya me lo imagino más tranquilo a él, ¿verdad? ¿Por qué siguen pecando? Ya basta, ya paren, hijos. Y me lo imagino así. Sin nada de firmeza, nada, no hacían nada. Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos, pero no ves nada de acción. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Hermano, esto debe de ponernos a temblar a todos. A todos, ¿eh? Ya no había remedio. Ya no había remedio. Ya no había una segunda oportunidad. Porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Ya no hay remedio. ¿Cuántos conocen la historia? Cuando enfrentan a los filisteos, el pueblo de Israel, ahí está Samuel también con ellos. Y enfrentaron al pueblo, a los filisteos. Vamos a ganar como siempre. Y en esa batalla dice que trabándose el combate, o sea, una batalla fuerte, dura, contra los filisteos, ahí murieron el mismo día. Como bien se lo profetizó un varón. Lean capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si quieren hasta el 7. Vean. Llega un varón y confronta a Elí. A ver, ¿por qué no los frenaste? ¿Por qué no lo hiciste? Dios ha decidido quitarles la vida. ¿Por qué no lo hiciste, Elí? Y voy a levantar a alguien que me sirva y que me ame. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Y hay algo muy impresionante que dice este profeta cuando confronta a este padre. En el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá:
a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Elí y sus hijos terminaron muy mal. Todos murieron. En esa batalla se roban el arca de Dios, los filisteos. Mueren los 2 hijos de Elí. Le llega la noticia al padre: tus 2 hijos acaban de morir. Él estaba sentado, cayó hacia atrás, se desnucó y ahí murió. Y la tragedia continúa. La nuera se da cuenta de que fallece su esposo y su suegro y muere dando a luz. Y Cabot, la gloria de Jehová ha sido traspasada. ¡Qué tragedia! Todo por no poner el fundamento que es Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Así termina, grande es su ruina. Pero Elcana y Ana trabajaron muy bien con Samuel. Hermanos, aquí debemos de reflexionar que nosotros no podemos, que es una tarea imposible preparar y guiar bien a nuestros hijos sin la ayuda de Dios. No podemos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Obvio, aquí nos habla del valiente que lanzó muy bien las flechas. Por tal, demos hijos justos. ¿A cuántos, mis hermanos? Yo les decía, ¿a cuántos les gustaría tener un hijo como Timoteo, como Samuel? Samuel fue un nazareo. No pasará navaja, le dijo Ana al Señor: yo lo voy a dedicar, lo voy a consagrar a ti. No se va a cortar el cabello. Será un hombre diferente entre todos los demás. No se contaminará con el mundo. Será un hombre como Daniel. ¿Cuántos quisieran tener un hombre como Daniel? Que dice la historia que no se casó, que fue un hombre que sirvió toda su vida ahí en Babilonia, en lo peor. Pero siempre amó a Dios. Tantos hombres, ¿no? Que sean hombres de bien e íntegros. Que cuando le pregunten: ¿ese es su hijo?, usted diga: sí, es mi hijo. Y que le diga a esa persona: de tal palo, tal astilla. Es un hombre también que ama a Dios como usted, señora, señor. Que camina en integridad, como dice el versículo 7, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él, después de él. Lo que dice Proverbios 27 y Proverbios 17:6, también dice: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Edificar la familia sin Dios, repito, es edificar sobre arena. Necesitamos edificar sobre la roca. Que el Señor edifique. Él es el mejor. Él nunca se equivoca. Y el Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermano, es tiempo, yo creo que es tiempo en que podamos tomar esta palabra que llega el día de hoy, que nos haga meditar profundamente y no quedarnos con las manos cruzadas. Es tiempo de actuar. Es tiempo de hacer todo lo que el Señor Jesús nos diga, todo. Es muy triste, repito nuevamente, ver a una juventud que se está perdiendo. Necesitamos
más que nunca el día de hoy, formar muchos Timoteos, muchos Samuel, muchas mujeres también que amen a Dios, consagradas, dedicadas, que sirvan a Jehová, que ministren a Jehová como lo hacía Samuel en el templo. Este mundo en 20 años ya no va a ser igual, si es que el Señor no viene antes. Va a ser un mundo diferente. Y si no hay fundamentos, si no hay palabra, ¿qué va a ser el justo? Dice la palabra. Se va a caer fácilmente, se va a caer fácilmente. Ore por sus hijos. Nunca deje de orar por ellos. No son caso perdido. Siempre hay esperanza. Y guíelos también. No son casos perdidos. El Señor los ama. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Por favor, acompáñenme en oración. Y vamos a orar por ellos también.